nuevamente. El hermano Amílcar nos comparte entonces su lección del capítulo número 16, desarrollo futuro e iniciación. El hermano tomó como base para este análisis del tema, en primer lugar, el concepto Rosacruz del Cosmos del señor Max Heindel. Igualmente las conferencias esotéricas del concepto Rosacruz del Cosmos del maestro Israel Rojas Romero, Ragosini, y conferencias varias igualmente del maestro Israel Rojas. El índice de la conferencia está en primer lugar, espirales dentro de espirales. En el segundo lugar, estados de conciencia. En tercer lugar, alquimia y crecimiento del alma. Y en cuarto lugar, la palabra creadora. Entonces, para iniciar, vamos a ver espirales dentro de espirales. El hermano Amílcar recalca que en estas diapositivas están trabajadas en 3 colores. Lo que está en color rojo son sus apreciaciones personales. Lo que está en color negro son lo que dice el señor Max Heindel en la obra El concepto Rosacruz. Y lo que está en azul son las referencias y lo que dice el maestro Israel Rojas Romero. Empieza diciendo el hermano Amílcar que ya en varias conferencias anteriores se ha explicado la evolución del ser humano a través de los 7 periodos de Saturno, solar, lunar, terrestre, Júpiter, Venus y Vulcano. Vimos que cada uno de estos periodos tiene a su vez 7 revoluciones y que actualmente estamos en el periodo terrestre, concretamente en la mitad de la 4ª revolución. También conocimos que el nombre de estos periodos están relacionados a los nombres de los días de la semana y no tienen nada que ver con los nombres de los planetas. En los anteriores periodos iniciamos el desarrollo de los cuerpos físico, vital, emocional o de deseos en los periodos de Saturno, solar y lunar respectivamente. En el primer periodo, el de Saturno, se inició la evolución del cuerpo denso y continúa su progreso y desarrollo en la primera revolución de los periodos solar, lunar y terrestre. Se llegará a un alto grado de perfeccionamiento de este cuerpo al terminar la 7ª revolución de este periodo terrestre. De manera análoga, el cuerpo vital, que se inició en el periodo solar, continuó su mejoramiento y crecimiento en la 2ª revolución de los periodos lunar y terrestre. Alcanzará su mayor grado de perfeccionamiento al terminar el periodo de Júpiter, ya que en dicho periodo el ser humano actual ya no tendrá cuerpo físico, sino un cuerpo vital. Luego, el cuerpo de deseos se desarrolló en el periodo lunar, que continuó su mejoramiento en la 3ª revolución del periodo terrestre. Lo continuará en la 3ª revolución de los periodos de Júpiter y Venus. Actualmente nos encontramos en el periodo terrestre, en el que iniciamos con la creación o emanación del cuerpo mental, el cual se mejorará progresivamente
en la cuarta revolución de los periodos de Júpiter, Venus y Vulcano. Vimos igualmente cómo los espíritus virginales descendieron a la materia para obtener su conciencia objetiva, pasando en un proceso de involución por los periodos de Saturno, solar, lunar y actualmente por el periodo terrestre en el que nos encontramos en la mitad de la cuarta revolución, lo que equivale a decir que estamos aproximadamente en la mitad del periodo terrestre. En consecuencia, los espíritus virginales, que somos los seres humanos actualmente, nos encontramos ahora en un proceso de evolución, desarrollando nuestro cuerpo mental. Previamente, en las tres primeras revoluciones, ya hemos mejorado nuestro cuerpo físico, vital y de deseos para adecuarlos a las necesidades del cuerpo mental, que es el menos desarrollado de los cuatro cuerpos que tiene el ser humano. Después del periodo terrestre, en el cual nos encontramos en la cuarta revolución, viene el periodo de Júpiter, en el cual el ser humano de hoy ya no tendrá cuerpo físico, tendrá un cuerpo vital o etérico. Aquí surge una pregunta. Si al terminar el periodo terrestre y habiéndose logrado la perfección del cuerpo denso, ¿qué acción se realizará en la primera revolución del periodo de Júpiter que corresponde al mejoramiento del cuerpo denso? La respuesta es: la evolución no puede desechar el cuerpo físico perfeccionado al que llegará el ser humano de hoy al final del periodo terrestre. Por lo tanto, el cuerpo vital del ser humano en el periodo de Júpiter, en la primera revolución, recibirá en una especie de acoplamiento las fuerzas del cuerpo físico perfeccionado, obteniendo un mejoramiento en sus propias facultades. Este mismo proceso se presentará en el periodo de Venus, siguiente al periodo de Júpiter, cuando el ser humano ya tendrá un cuerpo constituido de material del cuerpo de deseos, por lo cual dicho cuerpo de deseos recibirá en su acoplamiento de los cuerpos físico y vital un notable mejoramiento en sus condiciones y propias facultades. Entonces, el cuerpo mental que se inició en el periodo terrestre tendrá su máxima perfección en el último periodo, el de Vulcano. El señor Max Heindel se refiere a todo este proceso como un progreso continuado que él denomina de recapitulación, en el que resalta que cada uno de los cuerpos de que se compone el ser humano alcanzan un alto grado de perfeccionamiento en el cuarto periodo respecto a su inicio o emanación. Después, en el periodo de Vulcano, cuando el ser humano de hoy esté constituido en materia del cuerpo mental, ese cuerpo igualmente recibirá el aporte del gran perfeccionamiento que lograron los cuerpos vital y de deseos en los periodos anteriores, hecho que sumará al altísimo grado de evolución de dicho cuerpo mental.
El grado al que se llegará no le es dable al ser humano en la actualidad, ni siquiera suponerlo. Constituirá un grado altísimo de evolución, inimaginable hoy en día. Al respecto, nos dice el señor Masheim, si el vehículo del periodo de Venus está más allá de nuestra comprensión actual, ¿cuánto más no lo estará el vehículo que estará al servicio de los divinos seres del periodo de Vulcano? Veamos lo que dice el señor Haydn. No debe suponerse que esos estados de conciencia comienzan al principio de los periodos a los que pertenecen y que duran hasta su final. Hay siempre la recapitulación y por lo tanto deben existir los correspondientes estados de conciencia en escala ascendente. La revolución de Saturno o de cualquier periodo, la estadía en el globo A y la primera época de cualquier globo es una repetición de los estados de desenvolvimiento del periodo de Saturno. La revolución solar, la estadía en el globo B y la segunda época de cualquier globo son recapitulaciones de los estados de desarrollo del periodo solar y así sucesivamente durante todo el sendero. Se comprenderá, pues, que la conciencia, que debe ser el resultado especial y peculiar de cualquier periodo, no comienza a desarrollarse hasta que se han efectuado todas las recapitulaciones. La conciencia de vigilia del periodo terrestre no comenzó hasta la cuarta revolución, cuando la oleada de vida había llegado al cuarto globo o globo D y estaba en la cuarta o época atlante en ese globo. La conciencia de Júpiter no comenzará a desarrollarse en el periodo de Júpiter hasta la quinta revolución, cuando el quinto globo, el globo E, haya sido alcanzado y cuando comience la quinta época de ese globo. Por consiguiente, la conciencia de Venus no comenzará hasta la sexta revolución, cuando se haya llegado a la sexta época y sexto globo y época, un poco antes de que finalice el día de manifestación. El tiempo requerido para pasar a través de esos respectivos periodos varían grandemente. Cuanto más sumergidos en la materia están los espíritus virginales, tanto más lentos son sus progresos y tanto más numerosos son sus grados o estados de desarrollo. Después que se ha pasado el nadir de la existencia material, conforme la vida va ascendiendo a condiciones o estados más sutiles y movibles, el progreso se va acelerando gradualmente. El periodo solar es de duración algo mayor que el periodo de Saturno y el periodo lunar de mayor duración aún que el solar. La mitad marciana o primera mitad del periodo terrestre es la más larga mitad de cualquier periodo. Entonces comienza el tiempo a acortarse nuevamente. Así que la mitad mercurial del periodo terrestre
Las últimas 3 revoluciones y media ocuparán menos tiempo que la mitad marciana. El periodo de Júpiter será más corto que el lunar. El periodo de Venus más corto aún, aunque el correspondiente periodo solar y el periodo de Vulcano será el más corto de todos. El maestro Israel Rojas Romero, el iniciado Ragosini, en sus conferencias esotéricas sobre el concepto Rosacruz del cosmos, nos dice al respecto. El señor Heindel explica que el cuerpo denso inició su revolución en el periodo de Saturno y debe terminarla en el periodo terrestre. El cuerpo vital empezó su revolución en el periodo solar y debe culminar su desarrollo en el periodo de Júpiter. Que el cuerpo de deseos se originó en el periodo lunar y debe culminar en el ciclo de Venus, y que luego el más sutil y elevado de los cuerpos, el mental, está iniciando ahora en el periodo de la Tierra y culminará en la era de Vulcano. Son ciclos sobre ciclos de 4 movimientos para cada vehículo hasta que lleguen a la perfección. Hablo del contenido de la obra, no precisamente de mi opinión, dice el maestro Rojas, porque no creo en la perfectibilidad de los vehículos. La evolución es permanente y eterna y no hay perfectibilidad sino superioridad. Son 4 ciclos del movimiento de la mente que apenas lleva uno, y el señor Heindel dice que en cada uno de aquellos movimientos se verifican recapitulaciones. Es decir, en cada vuelta se va ganando mayor experiencia, fortificando más el vehículo hasta llegar a la perfección. Son ciclos sobre ciclos para cada vehículo hasta que lleguen a la perfección. Hablo del contenido de la obra, no precisamente de mi opinión, porque no creo en la perfectibilidad de los vehículos. La evolución es permanente y eterna y no hay perfectibilidad sino superioridad. Son 4 los ciclos del movimiento de la mente que apenas lleva uno, y el señor Heindel dice que en cada uno de aquellos movimientos se verifican recapitulaciones, es decir, en cada vuelta se va ganando mayor experiencia, fortificando más el vehículo hasta llegar a la perfección. En el periodo de Saturno, desarrolló el esqueleto, por lo tanto, está en relación directa con el cuerpo denso. Eso es lo único que es realmente sólido en nuestra naturaleza, el esqueleto. El esqueleto es hijo del periodo de Saturno. En el periodo solar, emergiendo del esqueleto, fue apareciendo el gran simpático, que obedece completamente a la energía cósmica. En el tercer ciclo, el cuerpo emocional, cuyo vehículo es la sangre. La verdad es que el cuerpo de deseos radica en la sangre y pertenece al movimiento eterno de las energías del universo. Por eso es un proteo viviente que nunca está quieto. Cuando está quieto, se coagula y los gases se escapan, y desde el punto de vista físico, muertos. Esa es la verdad.
Ahora tenemos el terrestre, cuyo aparato es el sistema nervioso cerebroespinal. De modo que es por evolución progresiva que se han venido obteniendo los vehículos a través de estos ciclos. Cada vehículo de aquellos requiere 4 etapas. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para impregnarse de los otros movimientos, para que sea nuestro vehículo lo que es en relación con los otros aspectos del ser en la evolución progresiva de la naturaleza del hombre. Así que el esqueleto es lo mejor que poseemos. Los huesos son realmente la razón de ser de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, de nuestra elegancia, de nuestro vigor, de nuestra virilidad y de todo lo que ustedes quieran. Pertenece al periodo de Saturno. Ahora, 2 estados de conciencia. Hermano, nos muestra aquí un cuadrito donde está el periodo de la conciencia y lo correspondiente. El periodo de Saturno, conciencia de inconsciencia de trance profundo. Periodo solar, inconsciencia, sueños sin ensueños. Lunar, conciencia pictórica, sueños con ensueños. Terrestre, conciencia de vigilia. Objetiva, Júpiter, conciencia propia y de imágenes conscientes. Venus, conciencia objetiva. Yo consciente, creadora. Vulcano, conciencia espiritual, la más elevada. Todos los días, cada día que pasa, llego a la certeza de que sin sensibilidad no se actualiza conciencia. El señor Heindel habla de una conciencia vigílica en el periodo terrestre, de una conciencia imaginal en el periodo de Júpiter, de una conciencia con posibilidades del sentido del yo y del ser, y de la creación en el periodo de Venus, y luego una superconciencia cósmica en el periodo de Vulcano. Es admirable, pero deben notar lo siguiente. El señor Heindel no está hablando sino de la conciencia, que es la finalidad de este proceso catalítico, es decir, de las operaciones dinámicas del logos, es producir conciencia. La conciencia del estado vigílico, la conciencia de la imaginación y de la vigilia, la conciencia del yo, la posibilidad de manejar a través de la imaginación y de la inteligencia, la conciencia y la superconciencia de Vulcano. Esas son las etapas. Ahora, el cuerpo de deseos está en relación con el cuerpo vital y con el mundo fenomenal que lo rodea, y entonces producen la expresión del movimiento. Y la mente será culminada, según el señor Heindel, en el periodo de Vulcano. Cuando les explico siempre, dejo en claro cuáles son los conceptos del señor Heindel, porque las experiencias de mi vida, dice el maestro Rojas, me llevan a que difiera un poco con él en algunos aspectos. De modo que en estos 4 periodos
se efectuó la evolución del esqueleto, la evolución del gran simpático, la evolución de la sangre, la evolución de la mente tal como la entendemos ahora. El esqueleto es el aparato de la conciencia diferenciada y, y se desarrolla a través de la acción y de las impresiones que quedan de la acción. El ente intelectual, dice el señor Heindel, depende del cuerpo vital que está en relación directa con la energía del sol. El cuerpo de deseos está en relación con el cuerpo vital y con el mundo fenomenal que lo rodea, y entonces producen la expresión del movimiento y la mente será culminada, según el señor Heindel, en el periodo de Vulcano. Cuando les explico siempre dejo en claro cuáles son los conceptos del señor Heindel, porque las experiencias de mi vida me llevan a que difiera un poco con él en algunos aspectos. Ahora bien, el proceso de la vitalidad que viene naturalmente de lo cósmico a través del sol empieza a despertar en aquella cosa relativamente latente o ramificada. Es el gran simpático que está en relación con la conciencia cósmica universal y los mismos médicos le llaman el sistema autónomo, porque no depende de ninguna cosa sino de sí mismo. Eso naturalmente son definiciones para el hombre de la ciencia clásica, pero para el esoterista es totalmente distinto. Él toma su energía del fuego secreto que hace eclosión en Saturno partiendo del Sol. De modo que en estos 4 periodos se efectuó la evolución del esqueleto, la evolución del gran simpático, la evolución de la sangre, la evolución de la mente tal como la entendemos ahora. El esqueleto es el aparato de la conciencia diferenciada y se desarrolla a través de la acción y de las impresiones que quedan de la acción. El ente intelectual, dice el señor Heindel, depende del cuerpo vital que está en directa relación con la energía del sol. El cuerpo de deseos está en relación con el cuerpo vital y con el mundo fenomenal que lo rodea, y entonces producen la expresión del movimiento, y la mente será culminada, según el señor Heindel, en el periodo de Vulcano. Cuando les explico siempre dejo en claro cuáles son los conceptos del señor Heindel. Tercero, alquimia y crecimiento del alma. Alquimia y crecimiento del alma. El cuerpo denso comenzó a desarrollarse en el periodo de Saturno, pasando a través de varias transformaciones en los periodos solar y lunar, y alcanzará su mayor grado de desenvolvimiento en el periodo terrestre. El cuerpo vital germinó en la segunda revolución del periodo solar. Fue reconstruido en los periodos lunar y terrestre y alcanzará la perfección en el periodo de Júpiter, que es su 4º grado, así como la Tierra es el 4º grado para el cuerpo denso. El cuerpo de deseos partió en el periodo lunar, fue reconstruido en el periodo terrestre, será nuevamente modificado en el periodo de Júpiter y de Venus, y alcanzará la perfección en el periodo de Vulcano. Este mismo proceso se presentará en el periodo de Venus, siguiente al periodo de Júpiter, cuando el ser humano ya tendrá un cuerpo constituido de
material del cuerpo de deseos, por lo cual dicho cuerpo de deseos recibirá en su acoplamiento de los cuerpos físico y vital un notable mejoramiento en sus condiciones y propias facultades. La naturaleza no malgasta nada. En el periodo de Júpiter, las fuerzas del cuerpo denso serán superimpuestas sobre el cuerpo vital completado. Este vehículo poseerá entonces los poderes del cuerpo denso, además de sus propias facultades, y será por lo tanto un instrumento mucho más útil para la expresión del triple espíritu, que si estuviera constituido por sus solas fuerzas únicamente. Similarmente, el globo D del periodo de Venus está situado en el mundo del deseo y allí no puede emplearse ni el cuerpo vital ni el denso como instrumento de conciencia, y en consecuencia, las esencias de los cuerpos vital y denso perfeccionados serán incorporadas allí al completo cuerpo de deseos, convirtiéndose así el último en un vehículo de cualidades trascendentales, maravillosamente adaptado y sensibilísimo a la menor impulsión del espíritu interno, tan superior a nuestras presentes limitaciones, que está más allá de nuestra más elevada concepción. Aún así, la eficiencia de este espléndido vehículo será trascendida cuando en el periodo de Vulcano su esencia, junto con la de los vehículos vital y denso, se agreguen al cuerpo mental, que se convertirá en la más elevada expresión de los vehículos humanos, conteniendo en sí mismo la quinta esencia de lo mejor que había en sus vehículos. Durante la involución, las jerarquías creadoras ayudaron al hombre a despertar a la actividad del triple espíritu, el ego, para construir el triple cuerpo y adquirir el eslabón de la mente. Ahora, no obstante, para emplear el lenguaje de la Biblia, en el día séptimo Dios descansa. El hombre debe trabajar por su propia salvación. El triple espíritu debe completar la obra del plan comenzada por los dioses. El espíritu humano, que fue despertando durante la involución en el periodo lunar, será el más prominente de los tres aspectos del espíritu en la evolución del periodo de Júpiter, que es el periodo correspondiente del arco ascendente de la espiral. El espíritu de vida, cuya actividad comenzó en el periodo solar, manifestará principalmente su actividad en el correspondiente periodo de Venus, y las influencias particulares del espíritu divino serán las más fuertes en el periodo de Vulcano, puesto que fue vivificado en el correspondiente periodo de Saturno. Esos tres aspectos del espíritu están en actividad mientras dura la evolución, pero la actividad principal de cada aspecto se desarrollará en esos periodos particulares, porque la obra a ejecutarse allí es su obra especial. Cuando el triple espíritu ha desarrollado el triple cuerpo y obtenido el dominio de ellos por medio del foco mental, empieza a desarrollar la triple alma, trabajando desde dentro,
La mayor o menor alma que el hombre tenga depende de la cantidad de trabajo hecho por el espíritu en sus cuerpos. Todo cuanto el cuerpo de deseos haya sido, todo cuanto del cuerpo de deseos haya sido trabajado por el ego queda transmutado en el alma emocional, la cual al fin es asimilada por el espíritu humano, cuyo vehículo especial es el cuerpo de deseos. Todo cuanto del cuerpo vital haya sido trabajado por el espíritu de vida se convierte en alma intelectual que construye al espíritu de vida, porque ese aspecto del triple espíritu tiene su contraparte en el cuerpo vital. Todo cuanto del cuerpo denso haya sido trabajado por el espíritu divino se llama alma consciente, la que últimamente se sumerge en el espíritu divino, porque el cuerpo denso es su emanación material. El alma consciente crece por la acción, los impactos externos y la experiencia. El alma emocional crece por los sentimientos y emociones generadas por las acciones y la experiencia. El alma intelectual es un mediador entre las otras dos y crece por el ejercicio de la memoria, por la que liga las experiencias pasadas a las presentes y los sentimientos engendrados por ellas, creando así la simpatía y la antipatía, que no pueden existir aparte de la memoria, porque los sentimientos restantes de la sola experiencia serían evanescentes. Durante la involución del espíritu progresó formando y mejorando cuerpos, pero la evolución depende del crecimiento del alma. La transformación de los cuerpos en alma. El alma es, por así decirlo, la quinta esencia, el poder o fuerza del cuerpo. Y cuando un cuerpo ha sido completamente construido y ha alcanzado la perfección a través de los diversos estados y periodos, en la forma ya descrita, el alma se extrae de ellos y es absorbida por uno de los tres aspectos del espíritu que generó el cuerpo en primer lugar. Así, el alma consciente será absorbida por el espíritu divino en la séptima revolución del periodo de Júpiter. El alma intelectual será absorbida por el espíritu de vida en la sexta revolución del periodo de Venus. El alma emocional será absorbida por el espíritu humano en la quinta revolución del periodo de Vulcano. El maestro Israel Rojas Romero nos complementa y dice, igualmente, dice el autor que la mente será absorbida en el periodo de Vulcano y será una sola con la conciencia cósmica, que es la más alta conciencia espiritual. Debajo de la mente viene el cuerpo emocional, que dará su fruto en el periodo de Venus, cuando realmente habrá imaginación creadora y capacidad de generar, de emanar vida, que esa es la palabra más exacta. En el periodo de Júpiter,
habrá una conciencia exacta del yo, y entonces el hombre creará voluntariamente. En el periodo terrestre, todas aquellas energías se reducen a un poder mental muy incipiente todavía en la humanidad. Pero no podemos generalizar el proceso de la evolución. Se cumple rigurosamente a través del tiempo y del espacio. Y hay seres que nos han superado extraordinariamente sin ser adeptos. Citamos un caso en Colombia simplemente. López de Mesa. Qué capacidad de generar imágenes para estructurar ideas en el libro de los Apolos. Y verán que ese hombre estaba mucho más allá de las condiciones de la mente que según el concepto preponderan en la época actual. Al respecto, el señor Heindel dice, convirtiéndose así el último en un vehículo de cualidades trascendentales y maravillosamente adaptado y sensibilísimo a la menor impulsión del espíritu interno, tan superior a nuestras presentes limitaciones, que está más allá de nuestra más elevada concepción. Aún así, la eficiencia de este espléndido vehículo será trascendida cuando en el periodo de Vulcano su esencia, junto con la de los vehículos vital y denso, se agreguen al cuerpo mental, que se convertirá en la más elevada expresión de los vehículos humanos, conteniendo en sí mismo la quinta esencia de lo mejor que había en sus vehículos. Si el vehículo del periodo de Venus está más allá de nuestra comprensión actual, ¿cuánto más no lo estará el vehículo que estará al servicio de los divinos seres del periodo de Vulcano? Cuarto, la palabra creadora. La mente es el instrumento más importante de los poseídos por el espíritu. Es un instrumento especial en la obra de la creación. La laringe espiritualizada y perfecta hablará la palabra creador, pero la mente perfeccionada decidirá en cuanto a la forma particular y volumen de las vibraciones. Y será, por lo tanto, el factor determinante. La imaginación será la facultad espiritualizada que dirija la creación. Existe actualmente una fuerte tendencia a considerar la facultad de la imaginación ligeramente. Si bien es uno de los factores más importantes en nuestra civilización, si no fuera por la imaginación, seríamos todavía salvajes. La imaginación es quien proyecta nuestras casas, planea nuestros vestidos o nuestras facilidades de transporte o transmisión. Si los inventores de esos mejoramientos no hubieran poseído la mente ni la imaginación capaz de formar imágenes mentales, dichos mejoramientos no se hubieran convertido nunca en realidades concretas. En nuestra edad de materialismo apenas si se hace esfuerzo alguno para anular aquella tendencia. Y nadie siente más los efectos de esto que los inventores.
son clasificados generalmente como chiflados, entre comillas, y sin embargo, han sido los factores esenciales en la subyugación del mundo físico y en convertir nuestro alrededor social en lo que es hoy en día. Cualquier perfeccionamiento, tanto en lo físico como en lo espiritual, debe ser imaginado primeramente como una posibilidad que puede convertirse en una cosa real. Actualmente, sin embargo, la mente no está enfocada de manera que pueda dar una imagen cierta y clara de lo que el espíritu imagina. No está enfocada, da cuadros confusos y borrosos. Y de ahí las necesidades de la experimentación, que demuestre los efectos de la primera concepción y produzca nuevas imaginaciones e ideas hasta que la imagen producida por el espíritu en sustancia mental se haya producido en sustancia física. Nos dice el maestro Israel Roja Romero. Ahora remitámonos un poco a la palabra creadora. La palabra, a mi juicio, está ajustada a las necesidades de nuestra incipiente capacidad apreciativa. Ustedes saben que no hay creador, excepto el logos. Nosotros somos relativamente emanadores. La palabra un día podrá emanar cosas, y según mi experiencia, les sé decir que el Adeptus Anoni podía hacerlo. Vi que con una sola palabra curaba enfermedades que ningún médico del mundo lograba curar. Luego él ya poseía aquella cualidad maravillosa de la palabra emanadora, de un nuevo circuito, de un nuevo movimiento, de una nueva energía y de un modo supremamente cósmico para hacer y para ejecutar. A lo sumo, solo somos capaces de formar en la mente imágenes que tengan relación con la forma, porque la mente humana no se desarrolló hasta el periodo terrestre y por lo tanto está ahora en su estado de forma o mineral. Y en consecuencia, en nuestras operaciones nos encontramos limitados a las formas, los minerales. Podemos imaginar maneras o medios de trabajar en las formas minerales de los tres reinos inferiores, pero no podemos hacer sino muy poco o nada en los cuerpos vivientes. Podemos ciertamente injertar un árbol con una rama viviente o una parte viviente de un animal al hombre, pero no es con la vida, pero no es con la vida con lo que estamos trabajando, sino con la forma únicamente. Estableceremos diferentes condiciones, pero la vida que ya habitó la forma continua, haciéndolo aún, crear la vida está más allá del poder del hombre y lo estará así, hasta que su mente no sea una cosa viviente. En el periodo de Júpiter la mente se vivificará hasta cierto punto y el hombre podrá entonces imaginar formas que vivirán y crecerán como las plantas. En el periodo de Venus, cuando su mente haya adquirido sentimiento,
podrá crear cosas vivientes, sensibles y con capacidad de crecer. Cuando alcance la perfección al final del periodo de Vulcano, podrá imaginar la creación de criaturas que vivirán, crecerán, sentirán y pensarán. La oleada de vida que actualmente forma la humanidad comenzó su evolución en el periodo de Saturno. Los señores de la mente eran entonces humanos. Ellos manipularon al hombre en ese periodo cuanto este era mineral. Ahora ya no tienen nada que hacer con los reinos inferiores, pues están relacionados únicamente con el desarrollo humano nuestro. Los animales actuales comenzaron su existencia mineral en el periodo solar, en cuyo tiempo los arcángeles eran humanos y, por consiguiente, los arcángeles son los directores y guías de la evolución del ahora animal. Pero no tiene nada que hacer con los minerales ni con las plantas. Los vegetales actuales comenzaron su existencia en el periodo lunar. Los ángeles eran entonces humanos y, por consiguiente, están relacionados especialmente con la vida que actualmente ocupa el reino vegetal para guiarla hasta el estado humano, pero no tienen jurisdicción alguna en los minerales. Nuestra humanidad actual tendrá a su cargo la oleada de vida que comenzó su evolución en el periodo terrestre y que ahora anima a los minerales. Estamos actualmente trabajando con ellos por medio de la imaginación, dándoles forma, haciendo con ellos barcos, puentes, ferrocarriles, casas, etc. En el periodo de Júpiter, guiaremos la evolución del reino vegetal, porque lo que actualmente es mineral tendrá entonces una existencia análoga a las plantas y deberemos obrar con ellos allí, así como aquí lo están haciendo ahora los ángeles con las plantas. Nuestra facultad imaginativa estará tan desarrollada que no solo tendremos la capacidad de crear formas por su intermedio, sino también el poder de animar esas formas con vitalidad. En el periodo de Venus de nuestra oleada de vida mineral, habrá alcanzado un nuevo grado y tendremos entonces que dirigir a los animales de ese periodo, como lo hacen actualmente los arcángeles con los animales presentes, dándoles vitalidad y formas sensibles. Por último, en el periodo de Vulcano, será privilegio nuestro el darles una mente germinal, como los señores de la mente lo hicieron con nosotros. Los minerales de hoy serán la humanidad del periodo de Vulcano y nosotros habremos pasado. Perdón. Los minerales de hoy serán la humanidad del periodo de Vulcano y nosotros habremos pasado a través de estados análogos a los recorridos por los ángeles y arcángeles. Habremos alcanzado entonces un punto en la evolución un poco superior al de los presentes señores de la mente, porque recuérdese, no se produce nunca
una reproducción exacta en parte alguna, sino siempre un perfeccionamiento progresivo debido a la espiral. El espíritu divino absorberá al espíritu humano al finalizar el periodo de Júpiter, el espíritu de vida al finalizar el periodo de Venus y la mente perfeccionada encerrando todo lo adquirido en los 7 periodos. Será absorbida por el espíritu divino al finalizar el periodo de Vulcano. En paréntesis, no hay contradicción alguna en esa afirmación con la hecha en otro lugar de que el alma emocional será absorbida por el espíritu humano en la 5ª revolución del periodo de Vulcano, porque el último estará entonces dentro del espíritu divino. Entonces seguirá un largo intervalo de actividad subjetiva, durante el cual los espíritus virginales absorberán todos los frutos del periodo septenario de manifestación. Pasado este intervalo, se sumergirán en Dios, de quien vinieron, para emerger al alborear otro gran día, como uno de sus gloriosos colaboradores. Durante la pasada evolución, sus posibilidades latentes fueron transmutadas en poderes dinámicos. Habrán adquirido poder de alma y mente creadora, como fruto de su peregrinaje a través de la materia. Habrán avanzado de la impotencia a la omnipotencia y de la nesciencia a la omnisciencia. Dice el maestro Rojas, vi que en una sola palabra curaba enfermedades que ningún médico del mundo lograba curar. Luego él ya poseía aquella cualidad maravillosa de la palabra emanadora, de un nuevo circuito, de un nuevo movimiento, de una nueva energía y de un modo supremamente cósmico para hacer y para ejecutar. Se está refiriendo al adepto Sanón. En la palabra creadora hace un elogio maravilloso acerca del aspecto de la imaginación. Sí, pero es mucho más de lo que el señor Heindel dice allá o allí. La imaginación es el arquetipo inteligente que dirige el proceso de la palabra para que ella sea justa y exacta en tiempo y espacio. De modo que sin imaginación el hombre no puede poseer un lenguaje adecuado, ni expresar sus ideas, ni lo que siente, ni lo que aprende, ni nada. Según el autor, el arquetipo del desarrollo del verbo creador depende ante todo de la imaginación creadora, pero yo diría emanadora. Él habla de la imaginación como la modeladora de la expresión a través de la palabra creadora. Diría mejor, del verbo emanador, no creador, porque nadie crea nada. Nada se destruye. Einstein dijo alguna vez, comillas, la ciencia es admirable, pero más grande que la ciencia es la imaginación que descubre las leyes naturales, cierra comillas. Luego el señor Einstein sabía la importancia de la imaginación como arquetipo de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos, descubrimientos, hechos, amores, etcétera.
La imaginación. Tienen abierto el micrófono por allá. La imaginación como arquetipo modelador del verbo emanador de la entidad humana es algo que debemos cultivar perennemente, extraordinariamente. Lo mismo pasa con la música. El artista creador de obras musicales ya no transforma las imágenes en ideas, sino en divino sentimiento a través de las notas. Es algo extraordinariamente grande ese sentido magnífico de la imaginación creadora. ¿Qué es la música? Es un contraste entre notas graves y agudas y una melodía intermedia que nos produce una elación mística al escuchar la creación del artista. Todo eso se debe a sentir e imaginar simplemente. ¿Qué hacía Einstein contemplando la materia y pensando en su estructura y fortaleza y animismo? Dedujo necesariamente que había una energía de cohesión en el interior de la molécula de la materia y descubrió la energía nuclear. Muchas gracias por la atención, Amílcar Torres. Gracias, hermano Amílcar. Gracias, hermano Amílcar. Muy importantes la conferencia, extraordinaria. No hemos empezado a dar la palabra. Por favor, hermano, permítame. Sí. Permítame cerrar primero Los momentos. y que empiece la sección de preguntas y opiniones. Le agradecemos inmensamente al hermano Amílcar, que a pesar pues, de estar en su condición, ha hecho una excelente exposición. Entonces voy a cerrar, hermanos, para que empecemos al siguiente punto. El siguiente punto es el de responder algunas preguntas que los hermanos han hecho. Primero en el chat. Veamos entonces el chat. Rosa Cruz, la persona que tiene este seudónimo, por favor, pone su nombre. ¿Quién es? Buenas tardes, pregunta. Con respecto al periodo de Júpiter y su evolución de los diferentes cuerpos en desarrollo diferenciado al periodo terrestre actual, quisiera saber lo siguiente. Este periodo de Júpiter será alcanzado en nuestra próxima evolución, próxima reencarnación lejana, podría ser siglos. Tendremos una forma física más frágil, un cuerpo físico más blando. Pongo un ejemplo, un periodo extraterrestre con un cuerpo levitatorio. Gracias, hermano. Entonces esperamos la respuesta para Rosa Cruz. ¿Qué dice el hermano Amílcar? Bueno, en el periodo de Júpiter, el ser humano ya no tendrá cuerpo físico, cuerpo denso. Tendrá un cuerpo vital. Como tal, ya será un ego más elevado que manejará como base vital. En cuanto a lo que sí es claro es que mientras se termina este periodo terrestre,
Está fallando el micrófono faltan del hermano. muchos millones. Se le escucha por partes, hermano. Ya se escucha mejor. Sigue escuchándole. Pasarán muchos. Ya se escucha. Sí, escuchamos. Hermano. Lo escuchamos. Bueno, pues estar en... Ya. Pasarán muchos años antes que terminemos nuestra propia evolución en el periodo terrestre. Cuando el ser humano esté ya en el periodo terrestre, habrán otras normas, otras leyes que abarcarán también el nacimiento de los seres humanos en aquella época. Luego podemos hablar ahora de unas futuras encarnaciones en el periodo de Júpiter, porque les repito, faltan unos varios millones de años termine nuestro periodo terrestre. Bueno, está entonces contestada la pregunta. Nos falta reencarnar, según entiendo con lo que dice el hermano Amílcar, muchas veces todavía para lograr adquirir todo eso que nos habla el señor Heindel y poder progresar en los sentidos de los poderes del alma. Bueno, ¿alguien más quiere pedir la palabra? Aquí el hermano Fernando. El hermano Fernando nos dice en el chat: hermano, buenas tardes. Me surge la siguiente inquietud. Según el señor Heindel, los arcángeles y ángeles fueron con anterioridad una humanidad pasada. Hay autores que sostienen que ángeles y arcángeles corresponden a una evolución paralela al ser humano. La pregunta es, ¿cuál será la verdad? ¿Los ángeles y arcángeles fueron humanos antes o en verdad su evolución es paralela a la del ser humano? Muchas gracias, hermano Amílcar. La evolución de los ángeles y arcángeles ha sido paralela a la evolución del ser humano, pero ellos están en unas jerarquías muy... Por encima del ser humano están los ángeles y por encima de los ángeles están los arcángeles. Los ángeles actualmente son los encargados de la dirección del reino vegetal. Y ellos, como la naturaleza es tan perfecta, lo hacen en colaboración con los espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza que se encargan del reino vegetal dependen de los ángeles actualmente. Y los arcángeles han colaborado con los arquetipos que cumplen y con los espíritus de la naturaleza están vigilando permanentemente y manteniendo la vida del reino vegetal. Listo. Gracias, hermano Amílcar. Muy amable. El hermano Edgar pidió la palabra, me parece. Sí, hermano Ernesto. Sí, con referente, digamos, a
al periodo de Júpiter, digamos, esto digamos para ampliar un poquito la respuesta del hermano. Digamos, dice maestro, todo depende realmente del trabajo que logre en esta encarnación y en las próximas encarnaciones el ego, en la vida interior, en la esfera de la conciencia y de la sensibilidad y cómo maneja las imágenes. Entonces nos dice el maestro que, por ejemplo, digamos, dos hombres extraordinarios de esta época, que fue el profesor Albert Einstein y el profesor Luis López de Mesa. Dicen, estos dos egos manejaban las imágenes de una manera tan extraordinaria, tan bella, tan idealística, que ellos ya se encontraban en ese periodo. Sí, esto es, digamos, en base a una conferencia del maestro Rojas. Gracias, hermano. Bueno, hermano, muchas gracias, hermano Edgar. ¿Quién más quiere dar o preguntar, dar una opinión? Tenemos todavía tiempo para escucharlos, hermano. Hermano Ernesto, me faltó otro pedazo, otra partecita allí. ¿Me permite, hermano? Bien, pues. Sí, bueno. Entonces, los griegos tienen en la mitología griega, hay una diosa extraordinaria, magnífica, que se llama la diosa Iris. Entonces, en una conferencia el maestro Israel Rojas nos habla realmente del sentido de esta diosa. Dice, para los griegos, la diosa Iris era la diosa de la imaginación. Entonces ellos dicen, Iris va al oriente, Iris va al norte, va al sur, Iris va a los bosques, Iris va a los océanos, Iris va al cosmos, Iris va a los cielos, Iris va a los infiernos. Entonces se refiere a la imaginación hacia donde el hombre la tome, la dirija a voluntad, la conduzca y vaya formando arquetipos de mejores condiciones para una mejor evolución, para un mejor estado de conciencia, hermano. Sí, en realidad tenemos nosotros que dirigir dirigir nuestra imaginación y sobre todo hacer prácticas de imaginación. Muchas prácticas de imaginación es lo que nos piden realmente el curso o la escuela. Correcto, hermano. Dice el hermano Andrés Urriago, los tres aspectos del alma se pueden tomar como la polaridad negativa de los tres aspectos del espíritu. Dice eso, hermano Amílcar. Es la quinta esencia de todo lo que el ser humano ha logrado hacer en su proceso de adquisición de conciencia hasta la fecha. El alma es eso que agranda al ego, esa imaginación, esa sensibilidad estética que impulsa la acción, y con la imaginación y la sensibilidad convierte al ser humano en un proceso real de ser consciente . No lo escuchamos, hermano Amílcar. Y senso. ¿Aló? Le escuchamos la primera parte hasta consciente, pero de ahí en adelante no. Ya le escuché. ¿Ya me están escuchando? Sí, hermano Amílcar. Entonces, en los tres periodos siguientes, dice el señor Heindel, los periodos de Júpiter, de Venus y de Vulcano, se asimilará las tres almas serán asimiladas
por el triple espíritu, que es un proceso Gracias, hermano. No se le escucha más. No, vea. Hermano Andrés, recuerde que él es... que seguimos viviendo seguimos por muchos años más. Entonces ese periodo de la civilización de las almas, consciente, senciente, intelectual, es un periodo que se hará en los 3 periodos futuros, de lo que no tenemos mucho que decir, porque no tenemos el conocimiento evolutivo que se está viviendo en aquellas épocas aún muy lejanas para la evolución del ser humano. Gracias, hermano Amílcar. Le decía al hermano Andrés que recordemos que el alma o la triple alma son emanaciones del triple espíritu. Y exactamente, ¿no? Emanaciones del triple cuerpo. Es decir, de las experiencias del hombre nace el alma. Y hay que, al estudiar el libro del señor Heindel, tener en cuenta eso para que podamos comprender el resto. Gracias. Hermanos, entonces, tienen la palabra. Yo sé que usted, cada uno de nosotros, tiene una pregunta para hacer. Debemos hacerla porque si no, no hacemos conciencia. Si no ejercemos la laringe, si no traemos a la laringe los pensamientos, nuestra conciencia no se actualiza. Yo le hago, mientras tanto, al hermano Amílcar una pregunta. En este periodo terrestre se lograría evolucionar y pasar ahora al siguiente periodo, al de Júpiter, si tenemos un trabajo eficiente o no. Hermano Amílcar. No le escuché, hermano. No le escuché. Usted aparentemente me hizo una pregunta. Bueno, hermano. Le ruego me la repita, hermano. Señor. En este periodo terrestre se lograría evolucionar y pasar ahora al siguiente periodo, al de Júpiter, si tenemos en realidad un trabajo eficiente. Y pregunto si es posible en este mismo periodo avanzar a otro, o hay que esperar el tiempo que pase, hay que sufrir el tiempo que nos falta, o se puede avanzar. Con el debilidad, el amor por la naturaleza y consciente de la sabiduría de las edades que nosotros tenemos la posibilidad de incrementar, porque ya la estamos viviendo. Hacemos, obviamente, adelantaremos más que las personas. Es el caso de los maestros, los iniciados, los adeptos. Ellos han llegado a un proceso mucho más elevado que el nuestro, gracias a que desarrollaron esa cualidad magnífica y grande de la sensibilidad. A través de la sensibilidad en el proceso de adquisición de conciencia. Lo poquito que uno cada día que pasa es aquello en que su sensibilidad estética
fruto de su amor por la naturaleza y por la vida, del proceso de aprendizaje y de hacer conciencia. Por eso el ser humano debe ser senso consciente, que a través de la sensibilidad vaya poco a poco su conciencia. Esa sí es una verdadera conciencia porque está cimentada en la sensibilidad, y la sensibilidad a su vez está cimentada en el amor por la naturaleza y por la vida. Estas son bases, cuestiones que nos dan el camino seguro para recorrerlo, y poco a poco. Tenemos que comprender que eso es lo que pasa en estos programas, pues hay algunos computadores o algunos aparatos que funcionan mejor que otros en el sonido, otras veces en el video. Pero entiendo que el hermano nos está diciendo que sí, que es posible avanzar, y nos dio ejemplos de algunos maestros que ya no están en este periodo, sino más avanzados. Y es gracias a la sensibilidad que se desarrolla a través de la estética, del amor hacia la naturaleza y ver la belleza de la vida en todas las cosas. Entonces se vuelve el hombre sensible y adquiere capacidad de adquirir conciencia. El hermano Fernando está pidiendo la palabra. Por favor, hermano Fernando. Sí, hermano Ernesto, muchas gracias. Gracias al hermano Amílcar por su participación y su paciencia pues al escuchar nuestras inquietudes. Hermano Amílcar, una pregunta referente pues a la que usted me respondió anteriormente. Se la planteo de la siguiente manera. De tal suerte que los adeptos, sobre todo aquellos que están en quinta iniciación y de ahí hacia arriba, se pueden considerar como ángeles y arcángeles, puesto que ya pasaron por la humanidad por la cual estamos nosotros pasando en este momento. Gracias, hermano. Hermano Amílcar, ¿escuchó? No escuché, por favor. Hermano Fernando, por favor. Sí, hermano, nuevamente le repito, hermano Amílcar. Los adeptos que en este momento se encuentran en el quinto grado de iniciación, en sexto o séptimo grado, que son ya grados bastante elevados, estos adeptos pueden ser considerados como ángeles y arcángeles, de acuerdo a la explicación que dio el señor Hendel, puesto que ya fueron humanos anteriormente. Hermano Amílcar, ¿escuchó? No necesariamente, porque evoluciones paralelas dentro de la evolución del universo. Así como los ángeles están encargados ahorita de manejar el reino, los arcángeles son quienes organizan los arquetipos para y desarrollo todo el reino vegetal. Hay seres humanos como los muy adelantados, ya como los adeptos, que siguen su camino individualmente, su camino de evolución, como de la evolución terrestre. Es de seres en evolución, no indica que se encuentren ni se mezclen. Sencillamente coexisten para Bueno. Yo consideraría que podemos dejar preguntas ahí, hermano Ernesto, para que le demos al hermano Amílcar un poquito Sí. de aire y respiración. Bueno,
y para próxima oportunidad. Hermano, La ¿podría dejemos yo ahí. decirle algo al hermano Fernando? El hermano Fernando está preguntando que si los adeptos ya son ángeles o arcángeles. El señor Heindel pues nos explica lo que es un ángel y lo que es un arcángel, pero nosotros sabemos que San Pablo le da una respuesta a alguien que le hizo una pregunta y le dice, ¿acaso no sabéis que el hombre superará a los ángeles? Es decir, el hombre en esta evolución, como dijo el señor Heindel, por el efecto de la espiral, termina siendo superior a los ángeles y arcángeles. Pero eso no sucede sino cuando termine la séptima revolución del periodo de Vulcano, que son los cambios. Idealmente, sí, claro, una persona que es amorosa y santa, uno le dice es un ángel. De todas maneras, nuestro ego como que ya lo ve superior, ya lo siente superior y le da esa sinonimia. Es un ángel. El hermano Gustavo José había pedido la palabra, entonces permítame, a ver, lo escuchamos y tratamos de resolver algunas dudas. Gracias. Hermano Gustavo José. Buenas tardes a todos los hermanos. Gracias, hermano Plinio. ¿Se escucha? Sí, señor, estamos ¿Escucha? escuchando. Sí, escuchamos. El comentario que quería hacer es un comentario anecdótico sobre el tema de la evolución. Pregunta aquí al hermano sobre si se podía avanzar antes del periodo, en este periodo, para luego estar en el periodo de Júpiter. En primer término, un trabajo que se realiza de manera individual. Muy mala la comunicación. Sí, está malo el teléfono. Hermano Gustavo José, no lo escuchamos, ni lo vemos, se fue. Se fue. Hermano Andrés Urriago. Juan Omar tiene la palabra, el hermano Juan Omar. Ah, bueno, sí tiene la palabra el hermano, es que aquí estaba yo leyendo el chat, pero bueno, hermano Juan Quijano. Gracias, hermano Manuel. Gracias, hermano Ernesto. Hay un comentario que se hace en el transcurso del libro por parte del señor Heindel que me parece grandioso, admirable. Dice el señor Heindel, cualquier perfeccionamiento físico o espiritual debe ser imaginado previamente. ¿Me escuchan? Sí, señor. claro. Muy bien. Es que estaba congelada la imagen del hermano Ernesto, pensé que se había ido la señal. Está bien. Entonces, este pensamiento es de una grandeza incalculable, porque prácticamente desde la enseñanza pasada, cuando el señor Heindel nos dice que a partir de la tercera revolución, del tercer globo, del tercer periodo, en el momento en que aparece la imagen, es prácticamente a partir de ese momento cuando se da el primer vislumbre, el primer resplandor de la conciencia. Entonces, para nosotros como estudiantes de esoterismo que queremos progresar espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es imaginar el arquetipo que queremos realizar. Esto nos lo ha enseñado el maestro en muy diversas ocasiones. Incluso nos comentó que en una ocasión el maestro Huiracocha le dijo a él, Rojas, ¿cuándo aprenderás amor e imaginación? Amor e imaginación. En la sensibilidad o en el amor universal y en la imaginación es cuando verdaderamente iniciamos nuestro progreso evolutivo y espiritual. Hubo otra frase del maestro también muy grandiosa cuando dijo, la imaginación es la facultad que espiritualizada dirigirá toda la manifestación o toda la creación, entre comillas. La imaginación es el arquetipo que dirigirá todo proceso o que debe dirigir todo proceso emanador. Por eso también hacía referencia a
señor Albert Einstein cuando dijo que la imaginación es el arquetipo para las ideas, para los descubrimientos de la ciencia, para los hechos, para las palabras, para la manifestación de nuestro propio ser. Y esas imágenes muchas veces es necesario que sean corregidas, entonces es necesario una corrección de las imágenes. Cuando nosotros hemos forjado la imagen erróneamente, es cuando no tenemos una comprensión clara de los hechos. Cuando nosotros ya somos capaces de formar una imagen clara, es porque en realidad ahí ha empezado nuestro proceso de comprensión. Gracias, hermanos. Gracias, hermano, muy amable. El hermano Urriago. Gracias. Andrés Urriago dice que... ¿Usted me permite hablar, hermano? Claro, Hermano, claro que sí. hermano Néstor, mire, habla Mario Wilson. De acuerdo a lo que dice el hermano Omar y esa estructura que hizo el hermano América de la conferencia de hoy, yo tengo para decir lo siguiente y complementarlo. Válido todo lo que ha comentado el hermano. El proceso de la vida es pensamos, sentimos y actuamos. Esa es nuestra forma de ver la vida todos los días de cada uno de nosotros. Pero el pensamiento se divide en dos partes. Una es la parte racional y otra es la parte imaginal, que es lo que acaba de hablar el hermano Omar, y que hace referencia muy bien. Pero no le hemos parado bolas a la forma de razonar. Resulta que nosotros razonamos de acuerdo a nuestras creencias, que es lo que nos insiste el maestro en que no creamos, sino que investiguemos. Nuestra manera de ver las cosas es a través de imágenes, pero vienen de la parte de nuestra forma de razonar. Y si hay conflicto en la forma de razonar y en la forma de imaginar, no podemos avanzar mucho. Y se pierde la manera de sentir, que en este caso lo llamaríamos la sensibilidad. Por ese motivo no hemos avanzado y siempre que salimos a actuar de manera errónea. Y bueno, hasta que en un momento nos tendremos que dar cuenta de que tenemos que empezar a armonizar la manera de razonar, es decir, dejar de creer y ser investigadores para que ahí sí pueda funcionar la parte imaginaria y llevarla correctamente para amalgarla con la forma de sentir o de... La hermana Zulma, por favor, apague el micrófono. Hermano Wilson, permítame entonces, no tomemos la palabra mucho tiempo. Permítame decirle una cosa, en eso nos lleva la ventaja la mujer, porque ella primero siente y después piensa. De manera pues que eso es lo que tenemos que saber nosotros y después imagina, nosotros tenemos que cambiar la manera, el hombre tiene que cambiar la manera de razonar, como usted dice, sintiendo primero. El maestro lo explica cada rato, sintiendo. La mujer nos lleva una ventaja tremenda, tremenda, porque ella primero siente y entonces todo lo comprende. Es decir, adquiere la conciencia, tiene la conciencia por el hecho de sentir. Entonces nosotros también debemos hacer esa diferencia para poder avanzar en el pensamiento. Gracias, hermano Omar, muy amable su disertación, estuvo muy excelente y proseguimos. El hermano Urriago pregunta por el chat, ¿cómo se puede tener mayor sensibilidad al estudiar estos temas? ¿Cómo se puede aplicar la sensibilidad para comprender los diferentes aspectos de la evolución? Perdón si me salgo un poco del tema. Exactamente lo que decimos, hermano Urriago. Sintiendo, primero hay que sentir, es decir, desarrollar sensibilidad. Y la sensibilidad se desarrolla ¿cómo? Por medio de la estética. Si amamos lo que estamos queriendo conocer, enseguida viene la solución, llega la solución. Por eso les digo que la mujer no lleva una ventajita porque ella primero siente. Entonces no olvidemos eso y lo verá que nos va mejor. Gracias, hermano.
Aquí hay una pregunta, ya se nos va a cumplir el tiempo, vamos a ver si la alcanza de resolver el hermano Amílcar. Ya. Buenas tardes, pregunta, con respecto, este es de Rosacruz, pero Rosacruz ya había hablado, ¿no? Eso ya lo he leído. Sí, bueno. Sí, ya la habíamos leído, sí. Exacto. Listo, hermanos, entonces si no hay más, podemos concluir. El hermano Edgar está pidiendo la palabra. Gracias, hermano Ernesto. El maestro nos pone muchos ejemplos maravillosos, extraordinarios, con referente al profesor Albert Einstein. Él decía, él tenía, digamos, es decir, tiene una imaginación omniabarcante y una sensibilidad de niño. Entonces, por eso era realmente un hombre realmente extraordinario, grande en la evolución, lo llevaba realmente una delantera. ¿Por qué? Porque sus imágenes, sus pensamientos, todo era sui generis, ¿ya? Eso es lo que nos hace falta a nosotros, aprender. Nosotros tenemos una facultad maravillosa que es nuestro gurí, nuestro actual presente estado de evolución, que es la imaginación, dirigirla a voluntad en el ideal, al campo en que uno lo necesite. Necesitamos carácter, imaginémonos llenos de carácter. Necesitamos voluntad, imaginémonos pletórico de una voluntad inquebrantable, fuerte, y así sucesivamente. Entonces la facultad maravillosa que nos saca en puridad de verdad, nos saca adelante en evolución, unida al divino sensorium, la sensibilidad divina, como dijo el hermano Ernesto, el amor hacia todos los seres, todo y todas las cosas, todo lo que nos presenta la vida en el actual estado de evolución, la vida. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, eso es del maestro, ¿no? Eso es enseñanza del maestro Israel Rojas. La hermana Lina María dice, la evolución física y espiritual es de generación generación a generación. No se consigue en una sola vida. Nos esforzamos diariamente por obtener cambios positivos para mejorar este tipo de aspectos humanos. Gracias, atentamente, Lina María. Así es, gracias, hermana Lina. Entonces, hermano Manuel, creo que ya no hay más preguntas. Gracias, hermano, muchas gracias. Para corregir un tricitico a lo que decía la hermana Lina, no es de generación a generación, sino de generación a generación. Entonces, pero está muy bien, resto. En primer lugar, quiero agradecerles a todos verdaderamente la asistencia y sus intervenciones y las preguntas. Queremos agradecerle al hermano Amílcar, darle las gracias por este trabajo estupendo que ha hecho, por el gran esfuerzo para contestar estas preguntas. Y gracias nuevamente, hermano Amílcar. Y muchas gracias a todos ustedes. Para despedir la reunión de hoy, yo quiero decirles que tengo una pregunta pendiente por contestar a una hermana que me llegó. Esa pregunta creo que es de la hermana de Suecia, no sé si estará conectada. Y la hermana me preguntaba que si te podía decir por qué nosotros decimos que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué lo decimos? Entonces, ¿sí está? Sí, señor. Bueno, maravilloso que esté la hermana, entonces para que me escuche algo de lo que le puedo decir de respuesta a por qué decimos que la rosa florezca sobre vuestra cruz. Entonces, y quiero decirle que el sentido de la filosofía Rosacruz está contenido maravillosamente en el bellísimo símbolo de la cruz y la rosa. Más adelante, en una conferencia de estas, tendremos lo que es el significado de la rosa cruz. Nos lo van a explicar maravillosamente, estoy seguro. Ahora, para decirle que la cruz, como interpretación extraordinaria de todos los fenómenos que
hacen manifiesta objetivamente la operación de la divina energía creadora. Es decir, todo, absolutamente todo existe es por la acción de la cruz. Es decir, ninguna manifestación de la naturaleza puede verificarse sin la actuación cruzada de las dos eternas fuerzas cósmicas y complementarias. Ya sabemos de la armonía de los complementarios. Entonces, estas partes complementarias son los aspectos irradiantes y los aspectos inducentes, o el positivo y el negativo. Es el aspecto masculino o el aspecto femenino igualmente. En la cruz, el aspecto femenino está representado por la horizontal y el aspecto masculino está representado por el madero perpendicular. Estos dos aspectos, al unirse, pues forman la cruz. Y la cruz tiene cuatro brazos. Uno que va hacia la tierra y el otro que va como hacia el infinito, y los dos que van hacia los lados, lo que hace que haya una cruz radiante y maravillosa. Y en el centro hay maravillosamente una eclosión de esa unión de los dos maderos. En nosotros, en nosotros los seres humanos, allí está el corazón. Es decir, esa unión del vertical y el horizontal es en nuestro corazón. Exactamente. Entonces, los hermanos de la escuela saben que estos corresponden a dos aspectos de la alta ciencia. De la alta ciencia. Entonces, el estudiante Rosacruz aquí encuentra verdaderamente la razón de ser de toda manifestación, no solamente en el plano físico, sino también en los planos sutiles de la naturaleza. Entonces tenemos que la verdadera cruz, la verdadera ciencia Rosacruz, está fundamentada en hechos científicos, a la vista de todos, porque es indiscutible que nada puede venir a la existencia sin el poder de la cruz. En cuanto a la rosa, los rosacruces la utilizan en su símbolo porque ella encarna maravillosamente el alma, encarna el alma a través de la sublimación estética, que es nada menos que la gran obra. Esa gran obra que todo estudiante Rosacruz debe llevar a cabo con mística, devoción, en todos y cada uno de los momentos de la vida. Entonces, ese es nuestro trabajo, llevar esa sublimación estética de nuestras energías interiores hacia nuestro corazón, y allí, en ese punto de intersección, hace inclusión de nuestro corazón, y esa es la rosa de los rosacruces. Por eso decimos que la rosa florezca en vuestra cruz, porque ese es el trabajo de los estudiantes de la Rosacruz. La sublimación estética que se llama la gran obra que tenemos que realizar, y allí es donde se verifica. Más adelante veremos otras cosas grandes y maravillosas sobre esto, pero entonces el simbolismo de la Rosacruz siempre ha estado rodeado por un poético esplendor, nos dice el maestro. Dice, su nombre misterioso y atrayente encanta y seduce. Hay un profundo significado espiritual.
No es un símbolo de dolor o de tortura. En cambio, es un símbolo de un poder grandioso y omnipresente en el universo, que representa la acción y la reacción de esas dos fuerzas grandes y maravillosas, cósmicas, el positivo y el negativo, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, las fuerzas centrífugas y centrípetas, el relativo bien y el relativo mal, el ingente pensar y el suave sentir, Marte y Venus en acción. Todo lo que existe se debe al poder redentor de la cruz. Representa siempre, siempre la energía, la creación universal. Eso es lo que es maravilloso. Entonces, dice, desde remotas edades los rosacruces escogieron como signo y emblema glorioso de su empeño una de las flores más hermosas, la rosa, que para los hermetistas representa el sentido de la armonía de los complementarios, o sea, la esencia espiritual. Maravilloso símbolo de los rosacruces. Una cruz en cuyo punto de intersección surge una esplendente rosa, como representación de la verdad divina, como representación del alma humana equilibrada, como ideal de suprema espiritualidad, como eclosión de verdad, de belleza, de amor universal y de armonía y de inteligencia. Según el señor Eliphas Levi, unir la rosa a la cruz es el verdadero símbolo de la más elevada iniciación. La rosa, dice él, en todos los tiempos ha constituido el emblema de la hermosura, del amor y del placer estético. En el Cantar de los Cantares del rey Salomón dice: yo soy la rosa del campo. Y el gran maestro de Galilea dijo: yo soy la rosa de Sharón y el lirio de los valles. Divina y magna realización de aquella aromada flor de la humanidad, de la divinizada rosa de Sharón, que transitando a través de muchas encarnaciones el sendero del divino amor, logró plasmar en la integridad de su ser esencial, no solamente en eclosión címera y fulgurante y poderosa esencia del Cristo, sino también el sentido inmerso y profundo de la ternura, para enseñarle al mundo el prodigio obtenido a través de la senda del amor y de la verdad. Yo soy el camino de la verdad y la vida. El yo, Cristo. El yo, luz. El yo, amor. El yo, ternura. Que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Gracias, hermanas y hermanos. Por la vuestra también. Sobre la vuestra también, hermano. Entonces, con esta pequeñita intervención, despedimos la